Buenas noches. Hoy trataremos un tema que es de suma importancia y es acerca de qué diferencias y qué similitudes tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día con la Iglesia Católica. Para ello es importante iniciar diciendo que la Iglesia Católica es actualmente la iglesia más grande y con el mayor número de feligreses a nivel mundial, ¿sí? La iglesia está compuesta por una serie de sacramentos y dogmas, los cuales estaremos estudiando a lo largo de este corto video. Cabe decir también que la palabra católico es un término originario del idioma griego que significa universal. Como decíamos al principio, la Iglesia Católica está compuesta por algunos dogmas y algunos sacramentos. Un dogma para la Iglesia Católica es para lo que a nosotros los adventistas significaría una doctrina. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un dogma y una doctrina? Simplemente que la doctrina es la revelación de Dios de una verdad tomada estrictamente tal como se encuentra en las Sagradas Escrituras. Eso compone una doctrina, mientras que el dogma es la declaración del hombre respecto de esa verdad expresada en un credo, o de pronto de una manera parafraseada. Entonces, esta serie de dogmas son doctrinas o principios bíblicos que han pasado por un filtro del pensamiento humano. Y ahora los sacramentos son una serie de actos característicos de la Iglesia Católica que consisten como en llevar a la práctica o exteriorizar su relación con Dios, aunque no todas las denominaciones están de acuerdo con esta serie de sacramentos. Ahora yo quiero que analicemos algunas doctrinas o dogmas que tiene la Iglesia Católica que discrepan un poco con las doctrinas y creencias que tenemos nosotros como adventistas del séptimo día. Entre ellas nosotros encontramos en nuestro cuerpo doctrinal la doctrina de la vida eterna. Ellos la estructuran en tres partes, ese dogma. El cielo, que es el estado en que el alma de los justos gozan eternamente de la visión beatífica, o sea, de la presencia de Dios. Es decir, cuando una persona muere, si tuvo un buen comportamiento durante su vida, simplemente asciende al cielo sin ningún otro problema. El purgatorio, que es el proceso de purificación por el cual pasan ciertas almas que han recibido la salvación. Y el infierno, que simplemente es donde se encuentran las personas que no alcanzaron a cumplir los requisitos o los principios que de pronto estaban establecidos en la iglesia, los dogmas y los sacramentos que ellos plantean que son necesarios para llegar al cielo. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Nosotros simplemente creemos que cuando una persona muere, tal como lo dice la Biblia, el cuerpo vuelve a la tierra, el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado y el alma vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Ahora, en cuanto a la iglesia, ellos tienen un concepto de que la iglesia Jesucristo la constituyó a partir de personas como Pedro y los apóstoles para la salvación de los hombres, y esa iglesia es la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. A ver, hasta cierto punto nosotros compartimos de que sí, efectivamente la iglesia fue establecida por Dios, pero en ningún momento fue establecida sobre hombres, sino que fue establecida sobre la roca que es Cristo. Ahora, no podemos atribuir a que estas doctrinas, como la de la iglesia, se le atribuyan a personas como tal. Ahora, hay otra creencia, y es que ellos dicen que la revelación viene de dos fuentes. Una es la escritura, que es la Biblia, y la otra es la tradición apostólica, que son enseñanzas que dieron los apóstoles que poco a poco se fueron convirtiendo en tradiciones, los cuales la iglesia ha adoptado a través de los años. También ellos creen que el magisterio de la iglesia, que es conformado por el papa y por los obispos, es el único ente que está facultado para interpretar las Sagradas Escrituras y para establecer los diferentes dogmas y doctrinas. A diferencia de la iglesia adventista, es que nosotros predicamos que toda persona que pida sabiduría de lo alto puede estudiar las Sagradas Escrituras y puede pedirle a Dios su discernimiento. No hay un ente establecido en la iglesia adventista que diga que solamente ellos son los que pueden estudiar las Escrituras.
De hecho, nuestra iglesia invita a que todos, para crecimiento cristiano, debemos estudiar las Escrituras. Otra doctrina que ellos predican se llama la doctrina de la sucesión apostólica, es decir, que los apóstoles, tras su partida de este mundo, dejaron sucesores en las personas de los obispos, quienes son los que tienen la facultad de los apóstoles para impartir los sacramentos, así como su autoridad. ¿Por qué discrepamos nosotros de esta doctrina? Simplemente porque los apóstoles en el tiempo bíblico cumplieron un ministerio al cual Cristo llamó, lo que nosotros en la Iglesia Adventista conocemos como la Gran Comisión, y no fue delegado a un grupo especial de personas, como dice la Iglesia Católica, que es en este caso los obispos, sino a todo el mundo, ¿sí? Entonces, simplemente ellos como que intentan cerrarse en el trabajo evangelístico. Nuestra Iglesia Adventista lo predica al contrario, que todos debemos ser ministros y todos debemos trabajar en pro del Evangelio. Ellos tienen otra doctrina que es otro dogma, el Papa como vicario de Jesucristo en la tierra, es decir, que el Papa es la cabeza visible de la Iglesia y tiene toda la autoridad sobre la misma. A ver, ¿por qué discrepamos nosotros de eso? Porque simplemente desde un punto de vista bíblico y de hecho un punto de vista lógico, es inconcebible llegar a pensar que una persona igual de pecador que cualquiera de nosotros llegue a ocupar un puesto tan sagrado como reemplazar al Hijo de Dios aquí en la tierra, ¿sí? O ser el representante del Hijo de Dios aquí en la tierra. Simplemente es algo que no tiene lógica y es lo que la Iglesia Católica ha intentado establecer. Por último, así como para no alargar mucho el tema, otro dogma que ellos tienen, en los cuales discrepamos, es la veneración de la Virgen María y de los santos. ¿Por qué discrepamos nosotros ahí? Porque nosotros como Iglesia Adventista reconocemos la labor importante que tuvo María en la historia de la Biblia y en el proceso del cristianismo, ¿no? Que es una figura fundamental, la respetamos, creemos en ella, mas no la adoramos ni le damos de pronto esa importancia tan sobrepuesta que le da la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia Católica exalta más el trabajo de María que el mismo sacrificio de Jesucristo, y no tiene lógica. Por eso la Iglesia Adventista no concuerda con esas cosas. Ahora la pregunta es, ¿será que la Iglesia Adventista y la Iglesia Católica tienen similitudes? Sí las tienen. Ellos resumen todo su cuerpo doctrinal en algo que se conoce como el credo, que yo lo voy a compartir con ustedes, y a medida que lo voy a ir leyendo, vamos a ir haciendo de pronto algunos análisis de en qué nos parecemos o qué compartimos con ellos en la parte doctrinal. Dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Bueno, en esta primera etapa del credo, ellos exaltan la labor creadora de Dios, y esto es algo que nosotros como Iglesia Adventista también defendemos arduamente. Dice: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. También nosotros creemos en esto, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de María la Virgen. En esa parte también concordamos. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, la muerte de Cristo, ¿sí? Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ese es el credo de la Iglesia Católica. Como pueden ver, hasta cierto punto tienen muchas similitudes en la esencia dogmática o en la esencia doctrinal con la Iglesia Adventista. Algo que es muy, de pronto, que une mucho a la Iglesia Católica con la Iglesia Adventista, es esa sólida defensa y ese sólido fundamento que tenemos en cuanto a la doctrina de la Trinidad. La Iglesia Católica tiene una creencia que se llama la creencia monoteísta. Dice que creen en un solo Dios, en tres personas distintas: Padre, Creador del universo; Hijo, Redentor del mundo, que es Cristo; y el Consolador, que es el Espíritu Santo.
Esta doctrina la conocen como la doctrina trinitaria o la creencia de la Santísima Trinidad, un Dios único y trino. En el contexto en el cual nos encontramos han surgido muchas denominaciones de aires antitrinitarios que niegan la existencia del Espíritu Santo, y somos pocas las denominaciones protestantes y entre ellas adjuntamos a la Iglesia Católica, que aún defendemos la doctrina de la Trinidad y más que todo la existencia y la labor del Espíritu Santo. Entonces, como pueden ver, hay cosas en las cuales también nosotros compartimos con ellos. Ahora, antes de que se me escapen, hay dos doctrinas que son de pronto también insignias de ellos. Una de ellas es la Eucaristía, que es para lo que nosotros los adventistas significaría la Santa Cena. La diferencia es que la Eucaristía, ellos hacen un proceso practican una teoría llamada la transubstanciación, que es que ellos dicen que literalmente el cuerpo de Cristo, o sea que el pan que tiene el oficiante de esta liturgia y el vino que tiene son literalmente el cuerpo y la sangre. Entonces literalizan el sacrificio de Cristo en esta liturgia. Simplemente nosotros no compartimos eso porque la Santa Cena Jesús la instituyó como un símbolo para recordar su sacrificio, no como algo literal, porque no tendría sentido de que Jesús hubiera muerto una vez en la cruz y nosotros estuviéramos nuevamente, por decirlo de alguna manera ordinaria, matando nuevamente o sacrificando nuevamente a Jesús en cada vez que se represente este rito de Eucaristía. Entonces nosotros no compartimos eso, simplemente tomamos la Santa Cena como algo simbólico que nos recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz y por ende nuestra renovación con el pacto que hicimos por medio del bautismo. Y hablando del bautismo, esta es otra de las doctrinas que también discrepamos con ellos, ya que el bautismo ellos lo ven simplemente como una ceremonia en que una persona confirma su unión a la comunidad cristiana y que entra en contacto con el agua de tres maneras, que pueden ser inmersión, ablución y aspersión. Entonces la inmersión es la que nosotros como Iglesia Adventista practicamos. De hecho, al estudiar los evangelios encontramos que Jesús dio ese ejemplo de que el bautismo debía ser por inmersión, los discípulos bautizaron por inmersión. Entonces es la que nosotros como Iglesia Adventista practicamos. La otra es la ablución, que simplemente es el derramamiento del agua sobre la persona, y la otra es la aspersión, que como su nombre lo indica, pues es regar el agua, esparcir el agua sobre la persona. Entonces esta es otra doctrina en la cual discrepamos nosotros. ¿Por qué es importante, mis queridos amigos, que nosotros conozcamos acerca de otras denominaciones? Simplemente porque hoy vivimos en un mundo donde el ecumenismo, que busca la unidad entre las iglesias, está tomando mucho auge y mucha fuerza, y muchas de estas denominaciones van a querer que la Iglesia Adventista del Séptimo Día haga parte de este movimiento ecuménico que se está dando a nivel mundial. Es importante conocer esto porque no sabemos en qué momento nos encontremos con una persona que sea de otra denominación, en este caso la Iglesia Católica, y nosotros entremos descontextualizados sin saber qué es lo que ellos creen, y peor aún, sin conocer nuestras propias doctrinas. Entonces, a manera de conclusión, los quiero invitar primero a conocer nuestras creencias, las creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aprenderlas, aplicarlas, y por ende aprender un poco también de otras denominaciones, porque va a ser muy útil para nuestro crecimiento cristiano. Que Dios los bendiga.